Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más con el informe semanal. Vamos a hacer un repaso a las principales noticias del mercado, a los principales movimientos de los índices y de las materias primas que pueden afectar a nuestra cartera. Y bueno, antes de comenzar con el vídeo también tengo una noticia importante que daros. Así que vamos primero con la noticia y después vamos a ir con las noticias del mercado y con los movimientos que ha habido en estos, ¿de acuerdo? La primera noticia, y es que pues el anuncio que ya hice por el grupo de Telegram, es que voy a hacer una oferta de Navidad, ¿de acuerdo? Con el tema de las masterclass que sabéis que está en mi página web, en albert-mendoza.com, de las cuales pues tengo dos. Y os quería presentar un poquito qué podéis aprender y qué os puedo aportar a vosotros en estas masterclass para que os planteéis pues adquirirla si es un material del cual pues queréis aprender y queréis mejorar y bueno, saber también un poquito cómo pienso yo y cómo estructuro yo los análisis de las empresas y cómo estoy invirtiendo hasta la fecha. La primera masterclass que hice ya fue hace un par de años y la cual ha tenido bastante éxito y estoy muy contento con ella, que es inversión minera. Y bueno, esta masterclass pues os intento explicar los fundamentos de la industria extractora, parámetros financieros que utiliza la industria, cómo calcular el precio de las materias primas o qué precio utilizo yo para hacer mis cálculos. También pues estudiaremos las fases de los proyectos, desde que comienza una empresa con un terreno pues plano, un greenfield que no tiene nada, y la puesta en marcha de exploración hasta el momento en que la empresa comienza a producir material. Os enseñaré cómo leer los PIA, los PFS, los DFS, cómo se calcula la cantidad de mineral que existe en la mina de forma sencilla. Al fin y al cabo no somos geólogos y bueno, pues tenemos nuestras limitaciones en cuanto a conocimiento y cómo podemos hacer estas aproximaciones, cómo se construyen y los tipos de minas que existen, cuánto cuesta construir, perdón, una mina y ponerla a producir, hacer estos cálculos, cómo calcular el CAPEX y el OPEX, es decir, el CAPEX pues de montar esta mina, de ampliar yacimientos, y el OPEX pues los gastos operativos del día a día de esta mina, a crear modelos de valoración, distintos métodos de valoración que podemos utilizar para este tipo de proyectos, analizar las jurisdicciones y cómo hacer un poquito de trading. En el caso de utilizando los ciclos mineros, que estas empresas, trading no es intradía, ni mucho menos es cuestión de meses, pero sí que podemos aprovechar subidas y bajadas en lo que respecta al precio de mercado. Después la siguiente masterclass que tengo es la que la llamé Oro, Plata y Bitcoin, en la cual pues en esta vamos a hablar sobre todo de los fundamentos del dinero sólido, ¿de acuerdo? Veremos qué es el dinero, la historia del metal como moneda, la evolución del oro y su poder adquisitivo a lo largo de los siglos, el estado actual, o bueno, esto es de 2020, de cómo está el oro y las recesiones, cómo se comporta, qué mueve el precio del oro, los bancos centrales y el papel que han jugado en mover el precio del oro, el problema de la deuda, la inflación, analizaremos el mercado de la plata también y veremos cómo invertir en el sector y al final daremos unas pinceladitas sobre el Bitcoin, que como veréis si entendéis cómo funciona el oro y la utilidad que tiene, pues entenderéis en cierta parte la idea que hay detrás de Bitcoin, lo cual creo que es bastante interesante. Entonces, la oferta de Navidad consiste en que la de oro plata Bitcoin pues pasa de 84 euros a 59, y la de inversión minera de 119 a 79 euros. Esta oferta la voy a dejar disponible para vosotros hasta el 31 de diciembre, hasta que termine el año. Y todavía pues podéis conseguir una oferta mejor, porque en Telegram hice una oferta aparte para los que estáis suscritos a ese canal, así que os suscribís al canal pues tendréis una oferta mejor que esta la podéis adquirir desde la página web. Y también si os interesa, eso no lo he puesto en la web pero os lo comento aquí, es que podéis adquirir las dos en pack por 119 euros, y en ese caso tendréis que enviarme pues un correo a Albert, @analisisdeinversión.com o albertmendoza.contacto@gmail.com. Tenéis el email en la descripción del vídeo y al final de este vídeo también, y si no en la página web o por Twitter me enviáis un mensaje y me lo decís. Y este es el anuncio de Navidad que quería deciros y espero que os aporte un poquito de valor. Si alguna vez os habéis pensado pues en aprender un poquito cómo se invierte en el sector de materias primas, pues yo creo que la inversión minera es bastante interesante y es como analizo yo. De hecho está basada en un manual de inversión sobre el sector bastante tocho, creo que tiene unas 600 páginas y lo intenté resumir todo en esta masterclass. Y el otro está basado en los informes, bueno, aparte en varios libros que he leído y sobre todo los informes de Ingold Trust, que dan bastante información útil sobre el oro y también son pues bastante densos. Así que lo tenéis allí resumido y bueno, creo que os puede aportar muchísimo valor.
También, pues bueno, es una forma de apoyar el canal y el contenido gratuito que os llevo haciendo desde hace ya pues bastante tiempo. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar con las noticias destacadas de la semana. Y primero es que el dato de inflación de Estados Unidos, pues publicado en noviembre, fue bastante positivo. Los aumentos de precios pues se han moderado y bueno, y están cayendo. Por lo tanto, este dato se situó en el 7,1% cuando las expectativas eran del 7,3%. Entonces esto ha sido un dato muy positivo y que hizo que los mercados, pues como comentamos en el informe al día, pues subiesen bastante y bueno, y la bolsa se comportase bastante bien. Esto ya hizo de desencadenar un poquito lo que esperaba el mercado que iba a hacer la Fed con su subida de tipos y de eso, pues bueno, llevó el mercado a ese alza. La siguiente noticia destacada es que la Reserva Federal pues sube los tipos de interés a máximos desde hace 15 años. Que sí, que el mercado podía esperarse que en vez de 50 puntos básicos subiesen solo 25. Pero bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido el miércoles 14 de diciembre subir los tipos de interés a niveles no vistos desde hace 15 años, poniendo de esta forma énfasis en su lucha contra la inflación que se sitúa actualmente en el 7,1% de forma oficial, como hemos visto antes. De acuerdo con las expectativas de los analistas, la Reserva Federal ha decidido subir en 50 puntos básicos los tipos de interés y poner como objetivo el rango de los intereses entre el 4,25% y el 4,5%. Por lo tanto, esto hizo caer el mercado porque además salió Powell diciendo oye, que esta subida de tipos de interés se va a mantener durante 2023 y seguramente hasta 2024 no veremos cómo van bajando los tipos de interés. En mi opinión personal, yo creo que tampoco tienen mucha idea de lo que están haciendo. Decían antes, hace un par de años, no, ni siquiera estamos pensando en pensar subir tipos. Hasta que se descontroló un poquito de inflación y cambiaron las circunstancias. Y ahora yo creo que si se rompe la economía y la inflación una vez esté bajo control, van a volver a la senda de imprimir dinero, que es un poquito en los ciclos en los que estamos involucrados. Y este ciclo de inflación, yo no creo que haya sido temporal. Creo que vamos a volver a ver otros ciclos de inflación y quizá más fuertes que el que hemos visto hasta ahora en los próximos años, hasta que al final pues se tomen políticas serias o se rompa realmente algo y haya que tomar este tipo de medidas bueno, para paliar los efectos y hacer un cambio estructural, porque al fin y al cabo estos vaivenes son coyunturales y la política monetaria de la Fed no puede imprimir subyacentes. O sea, puedes destruir demanda a través de la subida de tipos de interés, pero no puede solucionar problemas estructurales que hay dentro de la economía. Entonces, seguramente, si la economía vuelve a subir, una vez termine esta subida de tipos y volvamos al easing, a imprimir dineros, y se vuelva a poner en marcha un ciclo expansivo en la economía, pues yo creo que esta expansión económica se va a ver frenada, sobre todo por el incremento de los precios de energía, porque lo que tenemos allí en el sector de energía, sobre todo en el petróleo y el gas, es un problema estructural y la política monetaria no puede resolver los problemas estructurales. Son problemas incluso de ideología que puede haber y de política que está totalmente condicionada por esta. Y hacemos cosas absurdas sin ningún sentido que nos llevan a que los problemas se vuelvan más graves cada vez. Además, la forma de solucionar los problemas que tienen aquí en día es tan estúpida que solo hace que eso se vuelvan más grandes. Por ejemplo, ya hemos visto con los windfall taxes en Reino Unido y Holanda. ¿Cómo vas a poner un 70% de impuestos en los beneficios a las petroleras y a las productoras de gas? Y encima retroactivo. ¿Por qué? Porque estás ganando más dinero de lo normal. Pues joder, pues mejor para ti. Porque si hace 10 años has estado hasta perdiendo dinero y has estado pues en una situación económica como empresa mala y que tus resultados han sido bastante negativos, cuando llega el momento en el cual vas a ganar beneficios, vas a ganar dinero y es lo que hace que puedas seguir manteniéndote en el negocio a largo plazo, si eso te lo quitan, pues tu incentivo a invertir es nulo, es que es mínimo. ¿Para qué vas a estar en un negocio en el que no dejan de putearte los políticos? Pues, y esto al fin y al cabo, pues crea problemas a largo plazo, porque si sigues desincentivando la inversión en el petróleo y en gas, que es algo que te hace falta y necesitas, pero sigues poniendo trabas, pues vas a tener menos petróleo y gas y los precios van a seguir subiendo y esto va a afectar directamente a la economía y es un ciclo vicioso que no termina. Por lo tanto, yo creo que es un problema bastante serio y el cual pues tendremos que tomar conciencia realmente sobre lo que supone en el medio y largo plazo. Y bueno, y parece ser que con el populismo barato en el que vivimos, pues bueno, esto no va a ser así. Pero bueno, por lo menos nosotros vamos a analizarlo, intentar analizarlo de forma independiente y tomar nuestras decisiones de inversión basado en esto. Pero bueno, es un tema interesante el cual pues hay que tener en cuenta de las consecuencias que puede tener en los próximos años. El mercado, como veis, estos últimos días
tuvimos una subida, pero a partir de que salió pues la noticia de la Fed, el mercado ha corregido bastante y ha caído un 2,21% Standard Poor's por la subida de tipos de interés. Que ya sabéis que la liquidez que dicta la Fed es lo que va a mover el mercado en el corto medio plazo. Y así eso los fundamentales harán algo en el largo, ¿de acuerdo? El Bitcoin sufrió muchísimo más, sigue ligado al Standard Poor's, sí que hace unas semanas comentamos, hostia, parece que se ha desligado un poquito, pero no, el Standard Poor's cayó y esto lo hizo en esteroides y bueno, volvió a estabilizarse en los 15.787 euros. Y bueno, depende de cómo veamos la política de la Fed y cómo va la economía, pues veremos qué tal va a hacer Bitcoin. Al fin y al cabo, las acciones sí que descuentan el futuro inmediato, el futuro a corto o medio plazo. Y es posible que no hace falta que la Fed pues pivote para que el mercado suba, sino simplemente que el mercado ya descuente que la Fed va a pivotar, va a subir. El Bitcoin no sé si acaba de descontar totalmente ese tipo de eventos y quizás se liga más a lo que viene siendo la economía más real, sobre todo por la cantidad de inversores retail que hay. Pero bueno, va a ser interesante estudiarlo como indicador en los próximos meses, así que por eso es posible que lo deje incluido en el informe semanal a ver cómo se comporta. El oro lo ha hecho bastante bien, de hecho llegamos por encima de los 1800 para volver a corregir y situarse en los 1796, básicamente pues los 1800, que es un rango bastante positivo para todas las mineras. Con el oro a 1800 las empresas van bien y creo que llevo diciendo esto un año en el que el oro ha subido, ha bajado, pero no ha hecho nada espectacular. Simplemente lo peor que tuvo fue que bajó a 1600 y algo y después ha ido recuperando. Por lo tanto ha sido bastante positivo. La plata, pues bueno, la plata ha estado más o menos igual que el oro, a pesar de que los últimos meses se ha comportado un poquito mejor y el rango de 24 dólares es un buen precio para la plata y para muchas de las mineras. Aunque es posible que si vemos en los próximos meses que el oro ya empieza a descontar esta bajada de tipos y una inflación un poquito más persistente del 3%, puede que lo haga un poquito mejor que otro tipo de activos. El petróleo, que es el que vamos a hablar bastante. Tengo unas cuantas diapositivas para mostraros sobre el petróleo. Pues lo ha estado haciendo bastante mal. O sea, sí es cierto que esta semana hemos visto que ha subido de 70 dólares a 74, llegando casi a los 80, el West Texas Intermediate. Pero son precios que, para la mayoría de petroleras, no es que esté fatal, pero no son buenos precios, ¿de acuerdo? Ahora mismo creo que los precios deberían situarse y estabilizarse en los 90 dólares, 90-100 dólares, para que en el medio y largo plazo las cosas fueran realmente bien para la industria y el precio se estabilizase a precios quizá más bajos, de 80 dólares. Y estos precios no son muy positivos. Si el mercado está descontando esta recesión, pero como veremos, quizá las acciones no están siguiendo este pensamiento del precio de los futuros del petróleo. Comenta HFI Research que las exportaciones de Rusia están bajando. De hecho, han bajado unos 500.000 barriles de petróleo diarios de los 700.000 y 700.000 pues mes sobre mes, ¿vale? Entonces, esto ya comentamos mucho del tema de Rusia, de que las sanciones están afectando también a la industria productora, sobre todo el tema de tecnología, y esto tiene un efecto sobre la producción de petróleo que puede tener. De hecho, ahora con el veto y todo esto de que han querido poner al petróleo el techo, pues esto va a afectar, yo creo, de cierta forma a las exportaciones de Rusia y al precio del cual pues va a poder vender su petróleo. Han estado produciendo muchísimo estos últimos meses y yo creo que ahora realmente pues es posible que veamos esta caída en la producción de petróleo rusa. Imaginaos que cae, pues por ejemplo, medio, como comentamos aquí, medio millón de barriles hasta 1 millón de barriles. Luego pensaremos que en China la demanda se ha afectado por 2-3 millones de barriles, que lo comentaremos más adelante. Pues este déficit se sigue ampliando. Después, si Estados Unidos deja de emitir sus reservas, digamos medio otros 500.000 barriles de petróleo diario, pues tenemos un déficit bastante potente en el mercado del petróleo en el medio plazo, en 2023. Y esto va a afectar de forma muy bestia a los precios del petróleo. De hecho, yo creo que ya he dicho muchas veces que vamos a ver máximos históricos del precio del petróleo. Quizá no en 2023, pero estoy convencido que en 2023 veremos como el petróleo llega a los 100 dólares de los 74 que está ahora mismo. Y de eso no tengo ninguna duda. Como veréis a continuación, pues
por ejemplo, vemos esto, la caída de Rusia, también, esto no he puesto la diapositiva, pero el gobierno de Estados Unidos dijo que va a comenzar a rellenar las reservas de estratégicas de petróleo, que va a dejar de emitir petróleo en 2023, por lo tanto tenemos otro medio millón de oferta que sale, una caída de oferta de 1 millón, y después de que se esperan que la demanda pues siga creciendo. Aquí podéis ver que Javier Blas pues comenta que la IEA pues revisa al alza la demanda global de petróleo para 2022 y para 2023. De hecho, pues sube de 2,2 millones de barriles diarios a 2,3 millones y de 1,6 millones a 1,7 millones, ¿de acuerdo? De incremento. India pues tiene un efecto bastante importante en esta subida de demanda, y esto lo comentamos en los últimos informes semanales, en el cual hablamos que India pues va a ser uno de los motores en el próximo ciclo de materias primas por parte de la demanda. Entonces pues bueno, va a ser bastante interesante. Centramos sobre todo en el tema de China. Podéis ver que lo que ha afectado muchísimo en la demanda del petróleo ha sido la política estúpida esta de COVID-0 que ha tenido China, encerrando y tratando a su población como animales, pero del cual me voy a reservar la opinión personal, porque esto ha afectado muchísimo a la demanda de petróleo. Como podéis ver, depende del analista que sigáis, se calcula que ha sido entre 2 y 3 millones de barriles de petróleo lo que ha afectado. Y aquí en este gráfico podemos ver la demanda anual que se espera que crezca, ¿de acuerdo? Como podéis ver, 2022 está en rojo, apenas va a crecer la demanda. Pero de cara a 2023 podemos ver que China va a ser el principal motor de demanda una vez se levanten estas sanciones, hasta más de 3 millones de barriles de petróleo diarios, una pasada. También se espera crecimiento en el sudeste asiático, en el sur de Asia sí que podemos ver un decrecimiento según esas estimaciones. Otros países de la nueva OCDE, pues incremento de demanda, incluso en Estados Unidos y salvo en Europa. Pero podéis ver el efecto brutal que tiene China, y en el siguiente gráfico pues podéis ver el share, es decir, la parte, la división, ¿no? de la demanda anual del crecimiento que va a suponer esa cuota, ¿de acuerdo? Pues podéis ver que China pues va a representar gran parte, más del 40% de este crecimiento de demanda en 2023, una vez se elimine pues estas restricciones. Entonces pensad eso, porque también por ejemplo vemos que los vuelos en China están repuntando, parece que sí que se está abriendo un poquito la economía, y esto va a ser bastante positivo para la demanda de petróleo. Aquí podéis ver pues los vuelos activos de media en China en 7 días, pues desde 2019, 2020, 2021 y 2022, y podemos ver cómo está repuntando ahora este dato. Entonces, comentando eso, solo quiero que penséis la circunstancia en la cual está el mercado del petróleo. Estamos en un mercado bastante balanceado, el que oferta y demanda. Ahora pues podríamos comentar que sí que había un poquito de surplus, un poquito de déficit, depende del trimestre que veamos, pero es un mercado bastante tight, ¿no? Bastante ajustado. Entonces, si eliminamos medio millón de barriles de la reserva estratégica de Estados Unidos, medio millón de Rusia, hasta 1 millón de Rusia, pues vemos que de oferta, de ese lado de la oferta, seguramente baje en 1 millón la oferta de crudo. Por otro lado, sabemos que la OPEP pues está produciendo a tope, y es posible que incluso baje su producción, aparte de lo que hemos comentado. Y por parte de la demanda, vamos a ver 2023 cómo es posible que se incluyan unos 3 millones de barriles de parte de China, de demanda. Por lo tanto, eso nos daría un déficit de 4 millones aproximadamente de barriles de petróleo, lo cual es un déficit enorme en este mercado, y lo cual podría hacer disparar el precio del petróleo en los siguientes meses. Por lo tanto, es un mercado interesante. Y esto, yo creo que las acciones, como podéis ver esta divergencia en azul, pues podríamos ver el precio del petróleo, y en rojo el XLE, pues podríamos ver esta divergencia de precios, ¿de acuerdo? En el cual el precio del petróleo estaría cotizando a unos niveles y las acciones pues no estarían haciéndolo. De hecho, pues habría una divergencia bastante grande, y yo creo que es porque las acciones están descontando que el precio del subyacente pues suba en los siguientes meses debido a este tipo de políticas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, para terminar, aquí no es oil, perdón, sería uranio. Vemos que India pues está pensando en construir 20 reactores nucleares nuevos para 2031. Y ya hemos comentado de India, que hemos hablado bastante, que es un país muy interesante para invertir
bueno, para invertir en él, quizá no tanto por el tipo de empresas que puede haber, aunque si tenéis ojo para este tipo de cosas puede ser interesante. Pero es interesante en el sentido de que va a ser el motor de crecimiento de demanda de materias primas en los próximos años. Y esto ya para simplemente el sector del uranio, pues es muy positivo. Y con esto quería terminar un poquito el vídeo esta semana. Como veis estoy un poquito malo y tengo la voz un poquito rara. Entonces no lo quiero alargar demasiado para no haceros sufrir. Y bueno, recordaros que en portfolio de inversión pues podéis montar vuestro portfolio de forma gratuita. En análisis de inversión podéis leer análisis gratis. Me podéis contactar en este correo. Y para las masterclass, si os interesan, podéis entrar en la página web, adquirirlas. O enviarme un mensaje a mis correos o a Twitter o pasaros por Telegram para ver la oferta super mega hiper especial aparte que hay para el resto del público, ¿de acuerdo? Dejad un like y comentar si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y nos vemos. Chao.